Tengan todos muy buenos días, hermanos. Aquí estamos listos, preparados para alabar a nuestro Dios y todos vamos a cantar Bendito Jesús. Mi deseo
porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tu senda de justicia. Guíame, porque en cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Muy buen día, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente en contacto. Les he extrañado muchísimo. Espero que todos se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Quería, antes de comenzar, dar gracias a aquellos hermanos que respondieron positivamente de pronto a ese mensaje de por qué no diezmo, por qué robo a Dios. Muchos hermanos respondieron positivamente en el dar. Aunque el mensaje incluía algo más también, y era entregar nuestra vida, compromiso, servicio, entrega al Señor para su obra, porque eso también es parte del dar. No solamente se refiere al dinero, pero también a nuestras vidas. Entonces este mensaje que vamos a ver hoy va a complementar en cierta forma el mensaje de hace 8 días y vamos a como unirlos. La Biblia nos dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que la Biblia nos está diciendo que para comenzar a ser verdaderamente sabios, nosotros debemos temer a Dios de hecho y en verdad. No como algo, un mandamiento enseñado de hombres, sino de hecho y en verdad. Y tememos a Dios cuando nosotros real y genuinamente no despreciamos su sabiduría, cuando no despreciamos su enseñanza, cuando nosotros no despreciamos lo que Dios nos dice en su palabra, cuando no despreciamos lo que nos enseña la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Esto será una realidad cuando nosotros escuchemos atentamente la voz de Dios, escuchemos atentamente la Biblia, pero más que escuchar, cuando creamos genuinamente lo que la Biblia nos dice, cuando guardemos las enseñanzas de la Biblia y también, por supuesto, cuando vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, mis hermanos, que cuando nosotros creamos y vivamos la Biblia, será cuando de verdad temamos a Dios. Y así es que nosotros realmente vamos a tomar la mejor decisión de nuestras vidas, y es apartarnos del mal. Por eso lo que vamos a ver y aprender hoy es, el mensaje está titulado ¿Cómo debemos temer a Dios nosotros los creyentes? Es un pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, vamos a leer capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, 5 al 7. La Biblia, aquí la palabra de Dios dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a orar, hermanos. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, recurrimos a ti, a tu gracia, a tu poder, a tu autoridad, a tu bondad, para que nos hables claramente al corazón, para que tu palabra expuesta nos alumbre el entendimiento y comprendamos lo que nos quieres enseñar esta mañana, y es cómo debemos temerte a ti correctamente. Padre, utiliza este vaso de barro para tu gloria y honra. Te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a ver 3 puntos. El primero dice que nosotros debemos, ¿cómo debemos temer a Dios? Lo primero es que nosotros debemos siempre confiar en Dios. Confiar en Dios. Vea cómo dice el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, qué interesante lo que nos está diciendo aquí, es que todo nuestro corazón, de todo nuestro ser, debemos confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ahora, es interesante ver algo, hay algo que es sorprendente, y es ver que el centro de la Biblia, toda la mitad, hay un versículo que es el centro de la Biblia,
y es el Salmo 118:8. Salmo 118:8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¡Wow! Esto es un principio primordial, fundamental, pero ojo, porque cuando dice mejor es confiar en Jehová que en el hombre, eso lo incluye a usted, lo incluye a uno mismo. Mejor confiar en Dios que en usted mismo, mejor confiar en Dios que en cualquier hombre. Es un consejo de Dios impresionante. Ahora, ¿qué tan importante es confiar en el Señor? Pues Proverbios 16:20 nos lo ilustra. Dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. O sea que la Biblia, la palabra de Dios nos dice que el que confía en Dios, en todo lo que emprende, en todo lo que hace, le va bien. Entonces, sí, debemos confiar en Dios, pero ¿cómo? Para esto vamos a ver el primer aspecto, y es que debemos confiar en Dios de todo nuestro corazón. Vea, porque la primera parte del versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia esto? Hace referencia a que nosotros debemos buscar de todo nuestro corazón a Dios. Hay un pasaje hermoso en el Salmo 119, versículo 1 y 2. Este salmo, en el versículo 1 y 2 nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, para confiar en Dios, lo primero es que estemos dispuestos de todo nuestro corazón. Es una decisión de nuestro corazón, ¿ok? Esto será porque realmente le habremos entregado nuestras vidas al Señor, estando dispuesto a obedecer al Señor en todo, sin peros, sin condiciones, sin limitaciones. Y hay una disposición que tiene relación con su palabra, porque en el Salmo 119, 33 y 34 dice lo siguiente: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Hermano, nosotros vamos a confiar en Dios solo cuando estemos dispuestos a aprender de Él. Es decir, permitir al Señor que nos enseñe. Cuando yo tomo la posición de que realmente yo no sé nada, que Él sí sabe, y me humillo y le digo: Señor, enséñame, Señor. Y una vez que Él nos enseña algo en su palabra, nosotros estaremos dispuestos a guardarlo en nuestro corazón, estando dispuestos luego a cumplirlo de todo nuestro corazón. Ahora, preguntémonos, ¿nosotros buscamos la voluntad de Dios en la palabra? ¿O simplemente leemos esto, que es la palabra de Dios, la Biblia, como una revista, como el periódico de hoy o de ayer? ¿Sí buscamos en su palabra su voluntad? Ahora, por eso es que nosotros debemos confiar en Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Desde lo más profundo de nuestro ser. Hay un pasaje precioso en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13, que nos dice lo siguiente: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora, confiar en Dios es no solamente decirlo en palabras bonitas. Es impresionante la cantidad de memes, de mensajitos y de cositas que la gente escribe y manda, y aunque los cristianos lo decimos de una forma tan bonita: ay, yo confío en mi Señor. Ojo,
No es solamente estar dispuesto a decirlo con palabras bonitas, sino es hacerlo un hecho real cada día. Es algo que debe salir de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, no de habladurías, no de palabritas, sino de verdad, de lo más profundo. Estamos dispuestos a escucharlo y a obedecerlo, porque confío en Él. Entonces, como confío en Él, coloco su palabra, sus enseñanzas por obra. Es rasgarnos el corazón, no los vestidos, no lo externo. Es dejar de hacer nuestra voluntad y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Es morir a nuestra carne, es negarnos a nosotros mismos, es tomar la cruz cada día, es seguir a Cristo cada día. Hermanos, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo a Cristo cada día? ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿En seguir a Cristo o seguirnos a nosotros? Ahora, debemos confiar en Dios, aconsejándole lo mismo a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Vea lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6, 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando nosotros confiamos en Dios de todo nuestro corazón y hemos visto y comprobado que el Señor, que la relación con el Señor es lo mejor de lo mejor que puede experimentar cualquier ser humano, que es lo mejor que cualquier ser humano puede hacer, es cuando con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras almas, con toda nuestra alma nos esforzamos por cumplir su palabra. Y cuando además nos esforzamos o procuramos que nuestros seres amados también lo escuchen, también aprendan la palabra, también guarden la palabra y también la obedezcan. Pero una pregunta: ¿conocen nuestros seres amados al Señor? Yo pregunto algo, padres. ¿Ustedes le han presentado a sus hijos el Señor? Ahora, hay que cumplir con presentárselo. Que ellos vean que es genuino, es una realidad de nuestra vida, y nosotros presentárselo. Ya que ellos decían es otra cosa, pero hay que cumplir con presentárselo. Y el segundo aspecto de este primer punto es que debemos confiar en Dios para dejar de confiar en nosotros. Porque es que dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, tienes que dejar de confiar en ti para poder confiar en Dios. Y confiamos en Dios plenamente, ¿verdad? Para dejar de confiar en nosotros, ya no más. Porque dice ahí, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, nosotros vamos a confiar en Dios cuando por fin dejamos de confiar en nosotros mismos. Y esto sí que es algo difícil, hermano, esto no es fácil. Uno lo puede decir así por decirlo, pero cuando se hace una realidad es muy diferente. Vea lo que dice Proverbios 28, 25 y 26. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Ahora, los creyentes que nunca han dejado de confiar en su propia prudencia, o sea, en ellos mismos, son aquellos creyentes que siempre andan peleando con Dios, que es la única, escuche bien, la única pelea imposible de ganar. Y además andan quejándose, creyentes que andan quejándose, y creyentes que andan de problema en problema, todo porque son unos necios, ya que confían de todo su corazón en sí mismos y desechan a Dios, desechan la Biblia, no viven la Biblia. Siempre estarán en esclavitud, siempre andarán en pecado, siempre andarán en lazo, siempre andarán en derrota,
siempre andarán en la carne, siempre estarán sin gozo, siempre estarán sin fruto. Ahora, hay algo muy interesante para ver esto, porque como digo, estamos hablando de lo más profundo del corazón, de confiar en Dios y dejar de confiar en nosotros, de lo más profundo. Y hay algo que le ocurrió a Pedro y a otros discípulos, y mire lo que pasó en Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Sabemos muy bien por la historia qué pasó. Pedro, confiando en sí mismo, dijo algo, y los demás discípulos dijeron lo mismo para no quedarse atrás de Pedro con el Señor, delante del Señor. Qué pena, ¿no es cierto? Pero ellos no entendieron que el Señor estaba hablando su palabra y que le dijo a Pedro que de cierto lo iba a negar 3 veces, que así iba a ser. Y ellos, en lugar de creerle y comenzar a orar para que no le faltase fe en esa hora, dijeron algo sin pensar y sin realmente creerle al Señor. Ellos no entendieron que el Señor les estaba hablando su palabra y que así iba a ser. Y ellos, en lugar de creerle a él y comenzar a orar para que no le faltase fe a esa hora, dijeron algo sin realmente pensar lo que estaban diciendo, y más grave aún, sin realmente creer que el Señor les había dicho que así iba a ser. Y es curioso muchas veces cómo nosotros con la palabra de Dios es igual. La Biblia nos dice algo claro, dice así: si usted hace esto, así será; si hace esto, así será. Y no prestamos atención, Ahora, vamos al segundo punto de esta mañana. Nosotros debemos siempre contar con Dios. ¿Cómo vamos a aprender a temer al Señor? No solamente confiando en Él, sino también contando con Dios, contando con Él. Vea lo que dice el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No está hablando que después de yo tener esa confianza plena en el Señor, ya voy a mirar la vida para tener en cuenta lo que Dios me dice y como Dios me dice para hacerlo. Por eso dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora veamos un pasaje para ir haciendo el fundamento y entenderlo más claramente. Vea lo que dice en Primera de Crónicas 28:9. Dice David a su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermanos, una vez que confiamos en Dios de todo nuestro corazón, debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Porque cuando confiamos en Dios, nosotros vamos a comenzar a contar con Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque mi confianza es Él. Y entonces, ante las situaciones de la vida, ¿qué voy a hacer? Contar con Dios igualmente. Es decir, vamos a comenzar a reconocer a Dios en nuestras vidas para tomar todas nuestras decisiones. Y ahí será cuando Dios va a guiar nuestras vidas. ¿Qué cree que dice el Salmo 23, 1 al 4? Un salmo precioso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo te pregunto, ¿el Señor es tu pastor? ¿Tú sigues la guía de Él?
Ahora, dentro de este segundo punto damos el primer aspecto, y es que debemos contar con Dios en todos nuestros caminos, todos, porque el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. No dice en algunos caminos, sino en todos tus caminos. Entonces nosotros contamos con Dios cuando dejamos que Él nos guíe. ¿Y nos guíe qué? En todos nuestros caminos. Vea lo que dice Salmo 25, 8 y 9. Salmo 25, 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Sí ve? La importancia de que nosotros contemos con Dios para dejar que Él nos guíe. Cuando nosotros los creyentes permitimos que Dios nos enseñe por dónde debemos caminar, por dónde debemos coger, es cuando comenzamos a reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Cuando dejamos que nuestro Dios nos dirija en ese andar diario sobre esta tierra, es cuando estaremos reconociéndolo, cuando estaremos contando con Él de verdad. Y contamos con Dios cuando reconocemos su sabiduría, su palabra, su consejo. Es lo que debemos aprender cada día para que nos vaya bien, de acuerdo a sus mandatos, sus estatutos. Ahora, por eso vea este salmo tan hermoso, Salmo 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ahora, eso es tremendo, esos pasajes del Antiguo Testamento como nos ilustran lo que de verdad es contar con Dios en todos nuestros caminos, lo que es dejar que Él nos guíe. Pero hoy en día, para nosotros los cristianos, la iglesia, tenemos que entender que ahora nuestros ojos debemos ponerlos en Jesucristo. Debemos contar con Jesucristo todos los días, en todos nuestros caminos, para que Él nos guíe. Y mire lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ese es un pasaje para nosotros en el Nuevo Testamento, que nos dice cómo debe ser nuestro andar. Entonces nosotros contamos con el Señor, contamos con Dios cuando lo obedecemos y comenzamos a despojarnos de todas nuestras cargas. O sea, no las llevamos nosotros, sino dejamos que Él las lleve. Cuando nos despojamos de todos nuestros pecados, los confesamos y nos apartamos de ellos, para comenzar a correr con paciencia detrás de nuestro Señor Jesucristo, los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Siempre corremos detrás de Cristo, libres de cadenas, libres de pecados. Cuando obedecemos a nuestro Dios, así como Cristo lo obedeció, y menospreciamos los oprobios del mundo, tomamos nuestra cruz cada día y vamos en pos de Cristo, es cuando nosotros genuinamente somos sus discípulos. Pero también debemos contar, el segundo aspecto en este punto, con Dios, debemos contar con Dios para que Él enderece nuestros caminos. Y dice, y Él enderezará tus veredas. Ahora, contamos con Dios cuando nosotros le entregamos nuestras vidas a Él, descansamos en Él, confiamos plenamente en Él. Vea lo que dice Salmo 37, 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando nosotros estamos reconociendo a Dios en todos nuestros caminos, todos los días, es cuando genuinamente estamos confiando en Él. Y por eso
por confiar en Él, lo obedecemos en todo. Y lo obedecemos así nos parezca ilógico lo que tenemos que hacer. Hace 8 días hablábamos en general de que durante esta pandemia, esta cuarentena, esta situación tan complicada, nosotros teníamos que preocuparnos, honrar y servir al Señor y dejar de enfocarnos en nosotros. Todo lo contrario a lo que el mundo enseña. Nos parecería ilógico, al mundo le parecería una locura, pero es lo que tenemos que hacer. Contamos con Dios cuando lo obedecemos en todo, cuando lo hacemos con gozo, así nos parezca que no es lo que deberíamos de hacer. Hablábamos de que cuando servimos al Señor, en lugar de estarnos sirviendo a nosotros, nos parece absurdo. O hablamos de que cuando debemos ofrendar al Señor, así pensemos que no nos va a alcanzar. O cuando servimos al Señor, así pensemos que es que no vale la pena. Pero debemos hacer lo que el Señor nos dice, así nos parezca ilógico y nos parezca que no es lo que debiéramos hacer. Pero eso sí es confiar en el Señor y contar en el Señor. Contamos con Dios cuando le entregamos cada aspecto de nuestras vidas. Y sabemos con certeza y con convicción que en la forma en que Él lo manejará será la mejor forma, la mejor manera posible de hacerlo. Y por eso dejamos que el Señor nos guíe. Eso sí es contar con Dios para que Él enderece nuestros caminos. Y el tercer aspecto y final es que nosotros debemos siempre caminar con Dios. Siempre, no solo confiar, no solo contar, sino caminar con Dios. Y será muy fácil porque si yo confío en el Señor de corazón, lo estoy contando con Él en todo momento, y si cuento con Dios, lo que resulta es que estoy caminando con Dios sobre esta tierra. Entonces nosotros debemos siempre caminar con Dios. El tercer aspecto, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, la Biblia es increíble, porque vemos lo que nos dice Proverbios 26:12. Vea lo que dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y el Señor nos dice aquí, por eso en este salmo, no seas sabio en tu propia opinión. Y este proverbio nos dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, es más inteligente un necio que el hombre que confía en su propia opinión. Dios nos está diciendo que no debemos creernos sabios nunca en nuestra propia opinión. Por eso, para poder dejar de creernos sabios, el primer aspecto dentro de este punto es lo siguiente: es caminemos con Dios dejando de lado nuestras opiniones. Versículo 7 de la primera parte dice: no seas sabio en tu propia opinión. Es increíble, no es constantemente que decimos yo opino, a mí me parece. Es que lo que realmente a mí yo creo. ¿No es cierto? Nosotros vamos a dejar de creernos sabios cuando hagamos algo bien interesante, y es que dejemos de juzgarnos a nosotros mismos, y dejemos que sea Dios el que lo haga. Es bien interesante. En la Biblia habla de que nos debemos revisar en este espejo, en el de la perfecta ley de la libertad. O sea, aquí, dejar que sea Dios el que nos examine, el que nos juzgue, no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos equivocamos muy fácil, siempre. Vea lo que nos dice Isaías 5, 20 al 21. En Isaías 5, 20 al 21, vea lo que nos dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! O sea, ¡ay de los que se creen sabios en su propia opinión! Es lo que está diciendo allí. Lo triste es que los hombres andamos supremamente equivocados, porque cuántas veces a lo malo le decimos bueno y cuántas veces lo bueno le decimos malo. Es increíble. Con solo decirle eso que hablamos hace 8 días y lo dije ahora,
Que pensamos que servir a Dios, que entregarle nuestras vidas, que es una tontería, que no vale la pena, que no tiene recompensa. Ahora, nosotros definitivamente andamos muy equivocados, porque andamos pensando que muchas veces que estamos en tinieblas, en malos pasos, en malas acciones, en malos pensamientos, en malas actitudes, realmente estamos en luz. Y cuando andamos en luz, tonta, inicialmente pensamos que estamos en tinieblas. Ahora, ¿por qué? Esto es sencillo, porque es que cuando hacemos lo de Dios, hacerlo de Dios es amargura para nuestra carne. Por eso hay que morir a nosotros mismos. Mientras que cuando hacemos lo que queremos nosotros, es dulzura para nuestra carne. Pero estamos obrando mal y estamos equivocados. Qué error tan grande, ¿ah? Entonces estamos fallando gravemente, porque estamos siendo sabios a nuestros propios ojos. Y estamos siendo prudentes delante de nosotros mismos, pero no delante de los ojos del Señor, y no siendo prudentes con Él, sino con nosotros mismos. Y somos unos totalmente ignorantes e imprudentes delante del Señor. Vea lo que la Biblia nos dice en 1 Corintios 8:1, un pasaje para nosotros los creyentes. Dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¡Wow! Por eso es que debemos estar mirando siempre atentamente a la perfecta ley de la libertad, a la palabra de Dios todos los días. Debemos estar perseverando en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino siendo hacedores de la obra de la palabra. Dice que seremos bienaventurados en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Ahora, es un pasaje muy semejante en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas. Vea lo que dice Gálatas 6, 3 y 4. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermano, debemos dejar de pensar que somos sabios y aún pensar que somos más sabios que otros. Debemos dejar de confiar en nuestras propias opiniones. Y esto se tiene que ver con la parte de nuestras relaciones. ¿Cómo manejamos nuestras relaciones? Familiares, sentimentales. Muchas veces las hacemos a nuestra opinión. Las relaciones con otras personas, a nuestra opinión. Y fallamos. Las finanzas, ¿cómo las manejamos? A nuestra opinión. Y fallamos. El trabajo, el tema del trabajo, ¿cómo lo manejamos? A nuestra opinión. Y fallamos. El estudio, ¿cómo lo manejamos? A nuestra opinión. Y fallamos. El ministerio, también hacemos lo mismo. Lo manejamos según nuestra opinión, nuestra prudencia, y fallamos. Tenemos que hacerlo como nos manda el Señor en su palabra. Y por último, no por último, sino el segundo aspecto de este último punto es: caminemos con Dios temiéndolo siempre a Él. No debemos temer. Recuerdan, hace 8 días hablamos que no debemos tenerle miedo a que no tengamos comida, sino temor al Señor. Aquí nos habla también de que caminemos con Dios temiéndolo siempre a Él. Vea lo que dice: teme a Jehová. Claro, más claro no puede ser: teme a Jehová. La Biblia nos dice que debemos confiar y contar con Dios en cada aspecto de nuestras vidas, para que podamos dejar de confiar en nosotros mismos y así poder comenzar a confiar de verdad en Dios. Miren lo que dijo Salomón al final del libro de Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La conclusión del libro de Eclesiastés, lo que es realmente temer a Dios, es guardar sus mandamientos. Es decir, caminar, andar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, obedecerlo en todo. Obedecerlo en todo. Esa es la conclusión del hombre que tuvo todo el dinero del mundo, todas las mujeres, todos los bosques, todos los lagos, todos los animales, todo lo que quiso.
Y todo esto debemos hacerlo de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Miren lo que dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Servirlo, honrarlo y continuar obedeciéndolo día tras día tras día que vivamos sobre esta tierra, y hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ahora, por eso hay otro pasaje que nos dice en Deuteronomio 13:4: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escuchará su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Debe ser un temor a apartarnos de él, un temor a fallarle a él, un temor a no honrarlo a él, un temor a no servirlo, un temor a desobedecerlo. Hermanos, esto de temer a Dios es una decisión, y es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, como podemos ver en el libro de Josué, un libro impresionante. Josué 24:14 y 15 dice, Josué 24:14 y 15: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque cuando nosotros tememos a Dios, es cuando decidimos confiar en Él de todo nuestro corazón, cuando decidimos contar con Él en cada aspecto de nuestra vida, y cuando decidimos que solamente vamos a seguirlo y servirlo a Él con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda el alma. Es decir, decido caminar sobre esta tierra de la mano del Señor sin soltarme, sin apartarme, sin traicionarlo, sin abandonarlo, sin volver atrás. Ahora, por eso hay una exhortación preciosa en el libro de Primera de Pedro para nosotros los creyentes. Vea lo que dice en Primera de Pedro 1, 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, vea lo que dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, a quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¡Wow! El Señor dice que debemos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Acuérdense que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestro hogar está en el cielo. Estamos de paso por acá. Ahora, pero tenemos que preguntarnos entonces que si nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Dios o no. Buscamos las cosas de arriba, tenemos la vista puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, o al revés. Tenemos nuestra vista puesta y buscamos y procuramos cumplir con su misión de todo corazón. Es importante la visión de esta obra del Señor aquí en Medellín, de nuestra iglesia, en nuestras vidas. Pregúntate, ¿dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuánto estás utilizando para aprender la Biblia, para aprender sus mandamientos,
para conocerlo, para fijarte si estás caminando, si estás contando con Él, si estás confiando. ¿Cuánto tiempo inviertes sirviendo al Señor? Yo te pregunto, tu talento, lo que el Señor te dio, ¿lo has puesto al servicio de Dios? Esas capacidades que Dios te dio, esas afinidades, esos gustos, tu tesoro, lo que el Señor te da, ¿lo estás poniendo al servicio del Señor? Tu testimonio, ¿de qué hablas a la gente? ¿De tu Señor, de tu Salvador? Y ahora sí, por último, caminemos con Dios para apartarnos del mal camino. Versículo 7 termina: y apártate del mal. Es un mandamiento, no es una opción. Y apártate del mal. Esta decisión de caminar con el Señor nos lleva a apartarnos del mal camino. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el buen camino. Ahora, vea lo que dice Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y la Biblia dice que el insolente y confiado se pasa y se lleva el mal. Vemos claramente que el temor de Dios es lo que verdaderamente nos lleva a apartarnos del mal. En Proverbios 16:17, vea lo que dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. ¿Y quién guarda su camino? El que se aparta del mal. Nuestro camino se debe apartar del mal. Recuerden una cosa, que un discípulo de Cristo es siempre un creyente huyendo de la injusticia y siguiendo la justicia, huyendo de la mentira y siguiendo la verdad, huyendo del diablo y acercándose al Señor. Vea lo que dice Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Claro, clarito, clarito. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Clarito, mis hermanos amados, tenemos que apartarnos del mal camino y seguir el buen camino. Yo te hago una pregunta a ti, que nunca has confiado en Dios, que nunca has contado con Dios y que mucho menos has caminado con Dios. Te invito a que te arrepientas y que confíes en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Recuerda que la Biblia es la verdad y la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Todos nos apartamos del camino de verdad, todos somos pecadores, todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Sabemos esos mandamientos están en nuestro corazón y tenemos la conciencia y nos lo dice. Y cuando quebrantamos los mandamientos hemos pecado contra Dios, lo hemos ofendido, estamos apartados, somos enemigos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos para con Dios y luego poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él pagó el precio, Él pagó nuestros pecados en la cruz, Él fue el sustituto, Él murió en nuestro lugar, nosotros debimos haber muerto, Él lo hizo por nosotros, lo pagó y nos ofrece la salvación, pero tenemos que arrepentirnos con Dios, confesar los pecados, pedirle perdón y poner toda nuestra confianza y nuestra gratitud en Jesucristo el Señor. Hermanos, preguntémonos hoy, ¿estamos confiando en Dios de todo nuestro corazón? ¿O aún seguimos apoyándonos en nuestra propia prudencia? Las decisiones diarias, lo que tú haces, ¿de dónde lo estás tomando? ¿De lo que piensas, de lo que sientes, de lo que el mundo te dice o de lo que Dios te dice? Hermano, ¿estamos contando con Dios en cada aspecto de nuestra vida o seguimos peleando con Dios, no dejando que Él enderece nuestras vidas? Y entonces no tenemos no tenemos la agenda de Dios, sino tenemos nuestra propia agenda. ¿Cuántos hermanos de esta iglesia no están involucrados en el discipulado, ni recibiéndolo, y mucho menos dándolo? ¿Cuántos? ¿Cuántos no se han querido involucrar en las casas de compañerismo? Y lo avisamos y no respondió nadie. Solo 2 personas. ¿Eso qué es, hermanos? Tenemos nuestra propia agenda. Y cuando vienen los problemas y estamos en problemas nos quejamos.
Y somos tan tremendos que tenemos un discipulado, una actividad, un lunes festivo en plena cuarentena y que no nos reunimos porque era festivo. ¡Wow! Festivo. ¿No estás cansado de estar festivo en tu casa? Hermanos, estamos caminando con Dios cada día de nuestras vidas o nos creemos más sabios que Él. Pero lo triste es que seguimos yéndonos hacia el mal, hacia el mal. Yo te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿tú estás invirtiendo en la eternidad? ¿Tu tiempo, tus talentos, tu tesoro, tus testimonios? ¿O estás desperdiciando la herencia recompensa que el Señor te ofrece y te dio? Y cuando llegues al tribunal de Cristo, vas a ser salvo, porque la salvación no se pierde, pero tu herencia recompensa la perderás y serás avergonzado grande y gravemente, muy triste de lo que te va a pasar. Yo te invito, hermano y hermana, que recapacites y te vuelvas al Señor, te humilles y te sometas a Él. Vamos a orar. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad. Solo tú, Señor, tu Espíritu Santo y tu palabra es la que puede hacernos de verdad, Señor, que entendamos cómo estamos en cuanto a confiar, en cuanto a contar y en cuanto a caminar contigo, Señor. Tú nos lo muestras de una forma clara a través de tu palabra, pero la obra del Espíritu Santo lo confirma y nos lleva a algunos que no lo han hecho a arrepentimiento para salvación genuina y otros arrepentimiento para santificación, para dejar de vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestra agenda personal y privada y la comencemos a vivir de acuerdo a tu agenda, a tu misión, a tu visión, a hacer tu voluntad y no más la nuestra. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Temprano yo te buscaré. Vamos. De madrugada yo
diestra me ha sostenido.